voy a invitar a que tomen asiento, se abrochan el cinturón. ¡Apa! Bueno. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, son 8 menos 20, hasta las 9 no nos vamos, ¿sí? Así que póngase el cinturón, póngase cómodo. Los bebedores de agua pueden ir tomando agua. Cualquier cosa llamamos al azafato. Bueno, que el Señor les bendiga. Como siempre digo, es un privilegio poder compartir la palabra. Bajame un chiquitito, amigo. Que estoy... Ahora, ahí está. Es un privilegio poder compartir la palabra y a mí me gusta llevarlo al terreno de la realidad que vivimos todos, el día a día. Y sobre todo aún, algo que a mí me preocupa y me ocupo es de justamente poder concientizar a toda la sociedad. Siempre uno va a poder ser o interferir tal vez en la vida de un familiar, de la iglesia, de nuestros hermanos, de los más allegados, un compañero de trabajo, y uno siempre trata de concientizar para bien, por si pasan algunas cosas, de anticipar algo que puede llegar a suceder, y siempre uno trata a mí me desespera a veces cuando la gente tal vez hay cosas que no las entiende o que no las hace de una manera y luego caen, no hablo de pecado, sino hablo de que caen en el sistema, y el sistema en el que vivimos, hablo del sistema en general, la globalización bien llamada, nos lleva siempre para donde les parece mejor. Hoy existe la globalización porque estamos conectados a través de internet, podemos llegar a cualquier parte del mundo, es así. Y en la antigüedad tal vez no había internet, pero siempre había un sistema que dominaba a las masas, es decir, a la gente, a la población, a las sociedades. O había reinos o imperios que siempre eran más poderosos y conquistaban a los más pequeños. O había reinos que se unían o buscaban aliados para ir en conquista de aquellos que estaban, tal vez eran más débiles, eran un grupo más chico. Y toda la historia nos ha llevado a que siempre también en todo reino, en todo imperio o en toda nación, durante toda la historia siempre hubo gente rica y siempre hubo gente pobre. Jesús mismo en la Biblia siempre citó de ayudar y respaldar y colaborar con aquellos que menos tienen, pero también nos dijo que a nosotros, los que seguíamos al reino, que no nos preocupemos porque pobres de alguna manera iba a haber siempre. Y ahora va a entender por qué yo estoy haciendo esta introducción. Toda la vida, el mercado o las formas de tener algo siempre fue a través de un intercambio. En la antigüedad se intercambiaba, o hasta no hace mucho, en las provincias del interior, cuando uno quería comprar mercadería, intercambiaba por un animal vivo. Es decir, yo daba una ovejita, iba a una despensa, por ejemplo en el monte de Santiago del Estero, y el de la despensa me daba mercadería para mi casa. Ahora, yo no tenía dinero, pero mi capital tal vez no era ni billete ni moneda, pero mi capital eran los animales, el ganado que yo tenía. Hubo un hombre en la Biblia, que ustedes lo conocen muy bien, se llamaba Jacob, para otros, en otros lados dicen Jacot con T, pero es Jacob. Y Jacob tuvo que trabajar, mire, esta historia es muy buena y quiero, como para descontracturar un poco, Jacob tuvo que trabajar 14 años por 2 mujeres, ese tipo estaba loco, era un osado.
Trabajó 7 años primero y el suegro lo engañó, le dio la que él no quería y después tuvo que trabajar 7 más para la que quería, que ya cuando se casó ya estaba un poco grandecita, o sea, ya está. Pero lo hago en modo chiste, pero ¿qué pasa? Llegó un momento que el suegro siempre lo engañaba y el suegro lo corrompía porque lo hacía trabajar. Él hizo que el ganado y el capital y la abundancia de su suegro crezca, pero él seguía siendo el empleado del suegro. Hasta que un día a Jacob se le despertó la lamparita y empezó a reproducir su ganado a través de una planta. Después puede leer la historia usted si quiere en Génesis. Y hacía que se crucen los animales delante de unas plantas que se descubrían una parte blanca y había arreglado con su suegro que todo el ganado que sea rayado, con rayas blancas, iba a ser de él para poder dividir e irse y hacer su vida aparte del suegro. La cuestión que Jacob siempre fue un chanta, aunque fue el padre de Israel, no dejamos de decir que la Biblia nos muestra cada una de las cosas que Jacob hizo y engañó, desde robar la primogenitura de su hermano, engañar al faraón de Egipto, como lo hizo también Isaac y Abraham, y también engañar a su suegro. Es decir, que podemos, a las palabras de hoy en día, decir que Jacob, independientemente de que Dios lo usó igual, fue un corrupto. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Toda la historia, y me quedo con algo que las chicas, las pequeñas, nuestras jóvenes, el miércoles compartieron en la radio, que las escuché, porque después dicen que yo no escucho los programas, me tiran un par de palitos por ahí. Las escuché que hablaron de la vida de Job, un hombre recto, cero corrupto, era honesto, tenía una familia, agradaba a Dios, presentaba sacrificios por sus hijos, por las dudas de que pecaran, y sin embargo fue zarandeado y tocado por el diablo, murieron sus hijos, perdió toda su herencia y quedó al borde de la nada. Sin embargo, Dios después trajo recompensa sobre la vida de Job, le añadió el doble y recuperó lo que había perdido. Y toda la vida del ser humano se trata de pérdidas, de ganancias, de fracasos y de éxito. Tal vez para algunos pueden decir, bueno, Gaby, pero en algún momento tenemos que tener un golpe de suerte. Algunos sí lo tienen en la vida, lo tocó la varita mágica, como alguien, por ejemplo, que comprando pañales se ganó un auto 0 kilómetros. Y es una persona que está acá. Y esa misma persona que así como Dios lo bendijo con un auto 0 kilómetros por un paquete de pañales, también es el pastor, lo digo por las dudas porque no lo conocen, el pastor. Y también supo vivir en un momento de su vida sin su propio techo y sin ni siquiera auto. Entonces, les pongo todos estos ejemplos para entrar en el tema de lo que creo que está bueno que podamos compartirlo, y está bueno en algún momento, si usted quiere levantar la mano o quiere hacer alguna acotación, me gustaría, porque significa que algo que se pueda entender o que no se pueda entender, y lo vamos debatiendo de alguna manera. Y todo esto lo digo porque en la iglesia, si bien uno viene a conocer la palabra de Dios, hay temas que no se tocan porque son tabú. Hay temas que no se tocan porque es preferible que sepas poco y que los que están de este lado sepan mucho, para manipular, para chantajear o para usarte para fines determinados. En este caso, y la temática del día de hoy, tiene que ver con el dinero. Y yo le puse al mensaje conociendo la economía de Dios. Decís, ¿cómo la economía de Dios? Sí, claro. En la Biblia podemos ver cómo Dios tiene una matemática. La matemática es una ciencia exacta, pero Dios rompe con ese molde de ciencia exacta y Dios no hace sumas, Él multiplica. Podemos ver el ejemplo de cómo Dios con 5 panes y 2 peces alimentó a casi 30.000 personas, porque dice la Biblia que eran 5.000 hombres
sin contar las mujeres y niños. Y las familias hebreas sí que tenían hijos, ¿no? Entonces podemos decir que fueron 30.000. Y lo hizo en 2 oportunidades. Y cuando Dios, hablo de la economía de Dios y de la multiplicación, no tiene que ver precisamente solo con dinero, sino con nuestra vida, con los dones que Él nos da, con nuestra familia, pero también con el conocimiento. Vieron que yo siempre soy muy hinchacoco de que aprendamos y tengamos conocimiento, nos informemos, y que de esa manera la información es poder para el que la tiene. ¿Usted se acuerda que cuando estábamos en la pandemia, todos estábamos desesperados? ¿Y cuál era nuestro centro de información? El noticiero. Y usted prendía la tele desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y lo único que había eran malas noticias. Muerte, vacuna, muerte, vacuna, muerte, y era todo así. Pero nadie se metió en la página del gobierno para saber qué traía eso que nos estaban pinchando. Le estoy poniendo un ejemplo. Cuando uno va al médico y se va a hacer un análisis a un laboratorio, ¿no? Y usted tiene los hematocritos, los tiritititos, los pochoclitos y todas las quitos, ¿vio? En un análisis de sangre. Y uno dice, ¿qué es esto? Ahora vieron que vienen parámetros. Si está dentro de 100 y 150 es normal, si es más te vas a morir, si es menos también te vas a morir. Pero cuando uno va al médico, el médico le dice, no, en realidad esto significa que vos tenés esto, tenés aquello. Y hago todo este paréntesis de ejemplo, porque en la iglesia durante muchos años se nos ha enseñado a poner dinero. Si bien estamos en un lugar donde el dinero es lo que menos importa y Dios provee igual, pero la iglesia toda, desde la antigüedad, la iglesia primitiva, después de que mueren los apóstoles y en el año 300 se crea la Iglesia Católica Romana, y ellos tenían la información, la Biblia, en ese momento lo tenían a través de rollos, de papiros, tenían la palabra y para aquellos que querían conocerla tenían que poner dinero. Inventaban estatuitas, vendían parcelas en el cielo y tantas cosas más. Y siempre se engañó al pueblo. Hasta que en el año 1500, siglo XVI, hubo uno que se despertó y dijo, che, no quiero que engañe más a la gente. Clavó 95 tesis, ahí empieza la iglesia protestante y acá llegamos nosotros, hoy como evangélicos. Pero sería la iglesia de Jesucristo, la protestante. ¿Por qué se le dice protestante? Porque hubo alguien que protestó que den a conocer la verdad. Y como predicó el apóstol el otro día, la verdad nos hará libres. ¿O no, apóstol? Amén. Y en la iglesia, lo vi yo desde muy pequeño, voy desde los 11 años, siempre vi cómo se encargaban de llamar a la gente a que suban al altar, que vayan con sobre, sin sobre, con manto, con alfolí y con tantas cosas a poner dinero. Usted tiene que poner dinero, porque es mejor dar que recibir y te va a multiplicar al 30, al 60, al 200 y al 800 y era dinero, dinero, dinero y dinero. Y si usted diezmaba y se le iba a abrir la ventana de los cielos, aunque haya un tormentón, no importa, se le iba a abrir la ventana de los cielos y iba a sobreabundar. Y tal vez uno, por fe y por creer, iba y lo hacía, pero llegaba a su casa y tenía la alacena vacía. No solo no se le abrían los cielos, tenía problemas con el marido porque no había dinero, por los vicios y por tantas cosas que afligían el contexto de un hogar. Y siempre yo reclamé que en muchos lugares y en las grandes iglesias donde se pide mucho dinero, yo pregunté, ¿por qué si el hecho de dar no importa la forma, te debería multiplicar tu economía? ¿Por qué hay gente que da y sigue siendo pobre? No se olviden que al principio dije que durante toda la historia hubo gente pobre. Pero lo que nunca enseñaron en la iglesia es a que el Hijo de Dios tiene que ser un buen administrador. Porque si yo sé que tengo 3 hijos
y no tengo para comer y lo único que tengo son 100 pesos para poder llegar a casa y poder comprarle aunque sea 2 flautas de pan para que tomen un mate cocido con leche, o ni siquiera con leche, un mate cocido, y voy a un lugar donde me torturan a tal punto que digo, bueno, ya por cansancio me ganaron y pongo los 100 pesos, pero yo llego a mi casa y no tengo para darle ese pedazo de pan a mi hijo, ¿usted piensa que Dios lo va a bendecir? ¿Usted piensa que si usted, tan solo por poner dinero sin entender el por qué nosotros debemos ser generosos y dar, pero no se nos enseña a ser buenos administradores en casa, el Señor no puede bendecir a alguien que no sabe administrar? Y acá tenemos a varios que tienen negocio, Mariela, nuestros pastores, un negocio donde vos todo el tiempo invertís, pero tus ganancias no las reinvertís y solamente las comés y las usás en gustos y en comida y no tenés para reinvertir, llega un momento que el negocio va a pérdida y terminás perdiendo tu capital, el fondo de comercio. A veces puede ser por una mala administración o a veces puede ser porque el mercado, la economía del país y todo lo que pasa alrededor nuestro se cae y nosotros nos vemos afectados. Lo podemos ver en este último año, como el kilo de pan, sin ir más lejos, valía 200 pesos y hoy lo estamos pagando 1000 en el almacén. El Señor nos da muchísimas herramientas en la palabra, que ahora la vamos a repasar. Y quiero que entendamos que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser buenos administradores. La Biblia dice buenos administradores de la gracia. Y saben que dentro de la gracia nosotros tenemos la oportunidad de estar en este contexto y aprender algo que jamás se nos enseñó. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, nunca. Hay gente que tiene 60 años y se pone a estudiar y me parece fantástico. Hay gente que hoy está la posibilidad de hacer cursos a distancia y todos podemos aprender algo que no sabemos. Lo que no nos puede pasar como hijos de Dios es ser ignorantes voluntarios. Y no hablo despectivamente, sino que la ignorancia es justamente la falta de conocimiento. Entonces la Biblia nos presenta un caso, un imperio muy poderoso, algunos siglos antes del Señor, el imperio de Egipto, todos van a conocer la historia, Génesis capítulo 41, nos habla de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? El anteúltimo hijo de esta persona que hoy mencionábamos, Jacob. Todos saben la historia, que él era pequeño, sus hermanos trabajaban en el campo, cuidaban el ganado de su padre y las siembras que hacía. Y José tenía un don en particular. El Señor les revelaba a través de los sueños lo que iba a pasar. Su padre, tal vez un poco ingenuo, lo infló un poquito y vieron que siempre el hijo menor es el más canchero. Me pasa en casa con mi hermano más chico, tengo que ir al psicólogo, pero siempre el más chico es el más canchero porque es el más mimado. Nahuel, no me mires, Nahuel, yo sé que vos también sos el más mimado. Pero siempre el menor es el que la lleva toda, el que menos sufre, el que la pasa bárbaro, porque ya todos los trajines de papá y mamá ya lo vivieron los más grandes. Las fajadas, la chancleta, el arbolito y tantas cosas más. El Señor ya me sanó igual, tranquilos. Y José no tuvo la mejor idea de ir y contarle a sus hermanos que Dios le había mostrado que él iba a gobernar sobre ellos, iba a estar por encima de sus hermanos y tantas cosas más. Y los hermanos dijeron, este va a cobrar. Lo metieron en un pozo, después se lo vendieron a unos comerciantes que pasaban por el desierto y José termina en Egipto como esclavo. Es decir, de ser el hijo de Israel, una de las tribus que iba a tener descendencia, terminó siendo esclavo en Egipto. La historia nos cuenta que fue de esclavo a la casa del general Potifar, empezó a administrar la economía de Potifar, generó abundancia en la economía de Potifar y lo tenían en gran estima, a tal punto que estaba a cargo de toda su casa, menos de su mujer. Conoce la historia, la mujer se insinúa, él la rechaza, la mujer lo acusa, puede ser
el 2021-23 tranquilamente, te acusan de algo falso, se lo llevan preso. Ahora usted dice, bueno Gaby, dale, vamos al tema. José, a través de todo lo que pasó, podría haber desistido de lo que Dios le dio. Sin embargo, José, dentro de la cárcel, al copero del rey y al panadero les interpretó los dos sueños. A uno le dijo, mira, en 3 días te van a matar, así que no vas a hacer mucho, y a vos te van a restituir el lugar del rey, al lado del rey para ser copero. Y la historia cuenta que pasó así. Cuando el copero vuelve a su puesto, José antes de irse le dice, no te olvides de mí y teneme en cuenta. Cuando el faraón tuvo los sueños, que venía una época mala para Egipto, él no entendía, no pudo interpretarlo, y el copero se le prendió la lamparita, Dios lo usó y lo fueron a buscar a José a la cárcel. Lo llaman y me dijeron que tu Dios te dio el don de interpretar sueños. ¿Hasta ahí me siguen? La historia cuenta que el faraón tuvo 2 sueños. Uno mostraba que venían 7 vacas gordas, robustas, que estaban bebiendo agua, pero venían 7 flacas y se la comían. Lo mismo pasó con las espigas y el trigo. José interpreta, se lo resumo, que venían 7 años de abundancia, pero luego iban a venir 7 años de sequía. Le propuso un plan al faraón, le dijo, mira, acá lo que hay que hacer es que durante los 7 años de abundancia hay que bien administrar las cosechas para que cuando venga la escasez nosotros tengamos cómo poder proveer a todo nuestro pueblo. Tal era el punto que el faraón dijo, este tipo es un genio, es un crack, lo voy a poner por sobre todo el reino de Egipto, solamente yo estaré por encima de él. Lo puso como gobernante. José empezó a administrar, dio las órdenes, se juntó todo el grano posible y cuando vino la época de escasez, ¿qué pasó? Había alimento. Ahora, escuche esto, y es importante. Dice que cuando la gente tuvo hambre, fue a buscar grano porque ya los campos estaban secos y la Biblia no dice que José y el faraón les daban una bolsita de grano para que tengan. Dice que cada uno pagaba por su comida. Y a mí me llamó poderosamente la atención, y vamos a hacer un paralelismo con la vida actual de los argentinos sobre todo, que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser productores de nuestras propias ganancias. Cuando hablamos de eso es que nosotros tenemos que tener nuestras ganancias honestamente a través del trabajo. Génesis 3:15, el Señor le dijo al hombre, tú te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y eso quedó como un pacto eterno. No puede comer el que no trabaja. ¿A qué voy con esto? Cuando empezaron a repartir, dice que venían incluso de alrededor de toda la tierra de Egipto a buscar alimento. Y cada uno pagaba por lo suyo. Y eso me llamó poderosamente la atención, porque hoy nosotros tenemos la costumbre, o si bien la sociedad toda y el gran conflicto que hay y que seguramente va a haber en los próximos meses, es que los que menos tienen van a necesitar que le den más, porque cada vez el dinero alcanza menos, cada vez es más difícil de administrar el dinero porque incluso el alimento es lo más caro que hoy tenemos. Entonces, quiero leerle una parte de la Biblia que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas, bueno, si lo tienen en la Biblia, 12:32. Y algo que nos tiene que quedar a nosotros, algo importante, y que empecemos a hacerlo a modo de disciplina o que lo empecemos a practicar de alguna manera, es para que nosotros nos preparemos. Miren, yo no soy pesimista ni nada, pero Dios me ha dado el privilegio de poder conocer algunas cuestiones que tienen que ver con lo próximo que puede llegar a pasar
por consecuencia de algo que ya pasó o de decisiones de gobierno que ya pasaron. Por ejemplo, en el gobierno de Faraón se tomó la buena decisión de administrar bien toda la cosecha durante 7 años para que en los próximos 7 puedan asistir a todas las personas con alimento. Usted sabe que si una persona no se alimenta durante 7 días, tranquilamente puede vivir sin alimento, pero no puede vivir sin agua. Y pasados esos 7 días una persona se puede llegar a morir, a descompensar, porque ni siquiera puede tomar agua. La palabra nos dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿qué eran? Entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Isaacar era uno de las tribus de Israel, uno de los hijos de Jacob. Y dice que eran entendidos en los tiempos. ¿Por qué le digo esto? Mire, hermano, la Biblia nos da muchísimas herramientas para hacernos entender que Dios no es deudor de nadie. La Biblia nos enseña que debemos dar y ser generosos conforme a lo que dicta nuestro corazón, según lo que dice el apóstol Pablo, y de hecho nos dice que Él nos va a dar la semilla a los que siembran. Y cuando nosotros entendamos eso, que Él nos va a dar la semilla al que siembra, significa que va a necesitar esa semilla que alguien tome la acción de sembrar. Porque si te da una semilla y vos la guardás, como Jesús nos enseñó a través de las parábolas de los talentos, el que le dio una, en vez de multiplicarla, la guardó y esa semilla no tuvo multiplicación. Y hoy me llamaba la atención porque fui a comprar frutilla. ¿Conoce la frutilla? ¿Es rica? ¿Le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Con crema? ¿Con dulce de leche? ¿En almíbar? ¿Cómo le gusta? ¿Sola? Así, una tras otra. Fría, fría. Bueno, usted sabe que todos esos puntitos que tiene alrededor de la frutilla son semillas. Y usted sabe que en Argentina, si usted saca toda esa cascarita de semilla de la frutilla y lo pone en una macetita, a los pocos días empieza a crecer un frutillo, se le dice, no sé cómo se le dice, qué sé yo. Un árbol de frutillas, un frutillero, qué sé yo. No soy de las ciencias naturales, no es lo mío. Y usted siembra esa semilla, y esa semilla ¿qué hace? Crece primero la planta, toma forma, y cuando llega el tiempo indicado, ¿qué hace esa planta? Vuelve a dar fruto. ¿Y ese fruto me da una sola semilla? No, me dio un montón. Hay pocos frutos que dan una sola semilla. Por ejemplo, la palta. Te agarra la palta, el carozo ese gigante que tiene adentro, puede hacer un paltero. ¿Cómo se dice? Palto. Otro palto. Bueno, ¿a qué voy con esto? Che, no me distraigan. ¿A qué voy con esto? Dios nos dio todas las herramientas para que aprendamos a sembrar. Y la siembra consta de un acompañamiento de entender los tiempos que necesita esa semilla crecer para que vuelva a dar fruto. Es decir, cualquier persona que emprende un negocio primero se invierte, se siembra, empieza a generar capital. Yo con ese capital tengo que reinvertir, me ajusto, como arroz con queso, no gasto en Coca-Cola que hoy está cara, compro Manaos y cosas así de la vida cotidiana que todos sabemos que decimos, che, esto mejor no lo compro esto, o por lo que vale esto tal vez compro 2, y todo el tiempo estamos haciendo economía, ¿o no? No importa acá si tenés más o tenés menos, lo importante es entender. Cuando Jesús cita en la Biblia, si no me equivoco, creo que Lucas 21, y habla que está en la puerta del templo el día que van todos a llevar sus riquezas, sus diezmos, sus ofrendas. Ve a todos los sacerdotes, los que vieron la película, háganse la idea de la película cuando ve que están todos dando, y él hace alusión a que una viuda, ¿qué hace? Va y queda lo último que tenía, 2 blancas era.
2 blancas. Medio pan. Hoy no sé qué compraríamos con 2 blancas. Pero todos, la mayoría de los grandes predicadores de la economía dentro de las iglesias te van a decir, ¿vieron? La viuda no tenía nada, solo 2 blancas y lo dio todo a pesar de que se iba a morir, lo dio todo. Usted tiene que darlo todo, venga acá y traiga plata. Prata, como dicen los chinos. No caramelos, plata. Sin embargo, esa enseñanza es falsa. Porque las personas que estaban del otro lado, el sacerdocio y los levitas, la plata que juntaban era para que a la viuda no le falte nada. La viuda no tenía por qué ir a dar las 2 blancas. Lo que mostró Jesús es la corrupción que había del otro lado, cuando la viuda no tiene por qué estar pasando necesidad y dar lo último que tenía, porque el corazón de esa viuda es agradar a Dios y darle lo poco que tenía. Porque ellos sentían vergüenza cuando le podían dar poco, al lado de los que hacían ruido cuando tiraban las monedas y tiraban la plata y traían sus alhajas de oro. Y hoy lo que nosotros debemos entender, y ojalá el año que viene podamos hacer un buen armado, la iglesia hoy es la que tiene que estar a cargo y ser funcional a las necesidades de la gente. Acá lo hicimos durante mucho tiempo, a la plaza se iba a abastecer con comida, con alimento y con un montón de cosas. Pero estaría bueno que nosotros como iglesia podamos tener la oportunidad de poder enseñarle a aquella persona a que salga adelante con oficios. Uno piensa y digo, bueno, pero eso se tiene que encargar el Estado. Pero el Estado a veces no se carga y nosotros tenemos la oportunidad de poder despertar a la gente del letargo de vivir en la pobreza. La pobreza no es un estado de falta de dinero, a veces la pobreza es un estado de psicología mental y uno a veces pasa por escasez y a veces la falta de trabajo hace que no tengamos recursos y lo hemos vivido todos, hemos tenido rachas buenas y rachas malas, pero así todos los pocos recursos que tengamos, no importa hoy cuánto ingreso tenés en tu casa, lo importante es que sepamos administrarlo. La palabra de Dios nos enseña, miren esto, Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Deuteronomio 14, 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Todo lo que recojas de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias que te dan tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Mire, el pueblo hebreo estaba acostumbrado, y el pastor ya lo ha enseñado, que lo que daba, lo daba porque el Señor primero les daba el aire para respirar y la salud para trabajar. Les daba el sol, les daba la tierra, les daba el agua a través de la lluvia y hacía que por naturaleza, porque es su propia creación, crezcan y saquen los frutos en la vegetación. En los animales que se reproduzcan y tengan ganado. Y todo el tiempo Dios hace que la tierra y el ganado se produzca. ¿Qué necesitaba Dios? Personas que lo trabajen, personas que lo administren, personas que lleven adelante el control y que entiendan los tiempos de cómo iban a suceder. Jesús nos enseña también en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, otra gran herramienta para pedir plata. Y si vos pones tu dinero, el Señor te va a multiplicar al 30, al 60, porque cambian la voz, al 60 y al 100 por 1. Por eso ven y pacta. Y en realidad, la parábola del sembrador, en la antigüedad, en esa época y durante toda la cultura hebrea, los que más dinero tenían eran los que trabajaban con pastores y con sembradores. Y los sembradores eran entendidos en los tiempos de cuándo era el tiempo de sembrar la semilla para que, depende de la temporada del año, produzca el 30, en otra temporada iba a producir al 60 y en otra iba a multiplicar el doble, el 100 por 1. Entonces, ¿por qué yo le digo todo esto?
Porque nosotros como hijos de Dios necesitamos ser entendidos en los tiempos y ser buenos administradores. Y le quiero mostrar unos gráficos, si mi compañero acá, el capo de la tecnología, me ayuda. El gráfico número 1, lo quiero hacer un poquito dinámico, estamos 20:13, 10 minutitos más y lo cerramos. Logran ver ahí 3 colores, ¿no? Usted imagine que ese gráfico de torta es su ingreso. Vamos a redondear en 100.000 pesos que tenemos un ingreso. Ah, porque no ve ahí el... Ahí está. Arriba dice gastos fijos, ahorro, consumo e inversión, ¿sí? La parte rosa significa el 50%. Es decir, en una economía de un buen administrador, es decir, la economía perfecta que debería pasar en nuestras casas, es que el 50% de nuestros ingresos esté contemplado los gastos fijos, el alimento, pagar la luz, el seguro y tantas cosas más. Que el otro 50% tengamos la parte blanca donde dice consumo e inversión, que es la parte donde uno invierte en comprar algo que es productivo para su casa, o tal vez la salida o las salidas familiares del mes. Es decir, un fin de semana irse a la costa, o tal vez decir, bueno, ese 30% lo ahorro en comprar productos Zafirus, tiramos el chivo, para revender. Pero algo importante, que la parte amarilla dice que un ahorro del 20%. ¿Y por qué creen que hay que ahorrar a veces? ¿Y por qué acá lo señalo como un 20%? Porque estadísticamente la economía muestra que la mayoría de las personas tienen una propensación a consumir del 80% y el 20% lo guardan. Las personas que más tienen, que hoy usted dice, che, este siempre está con plata. Claro, las personas que más tienen uno le dice que es codito, ratón, ¿no? Que no nunca pone un mango. Algún familiar usted se debe acordar que nunca pone nada. Ratones hay por todos lados, pero el ratón, con esa carita, es el que más ahorra y es el que después lo ves invirtiendo en un negocio, comprándose un auto 0 kilómetros, etc. Pero la economía ideal de las personas, el ciudadano de a pie, el trabajador de todos los días, esto sería una economía ideal para nuestra casa. Con el 50% deberíamos cubrir nuestro alimento y los gastos de la casa. Podríamos invertir el 30% comprando Zafiro, no se olviden, y el 20% lo ahorramos. Ahora, ¿esto funciona en casa? Dígame la verdad. Muy bien, me gusta. Gráfico número 2. La realidad es que el 50% de los gastos siguen estando, pero nos endeudamos. A veces nos endeudamos y tomamos deuda ¿para qué? Por ejemplo, digo, bueno, me quiero comprar el último televisor de 58.000 pulgadas, porque quiero ver el partido o porque mi esposa quiere ver la novela. Entonces pago 500.000 pesos, me endeudo, lo saco a pagar, entonces tomo una deuda, pero tengo un bien que a mí me da un beneficio, ¿no? Extra. No importa si está bien o está mal, ¿eh? Pero no hay que dejar de perder la capacidad de ahorro. Hoy, para que usted tenga una idea, los bancos tienen legalmente, se le dice el encaje de los bancos, el Banco Central les dice a todos los bancos que todos los que tienen plata dentro del banco, en plazo fijo o tienen plata guardada en su caja de ahorro, el banco con su plata, ¿qué hace? La presta a otros que van a sacar préstamos, o sea, utiliza su dinero. Pero no puede tocar un 20% por si en algún momento hay una corrida, la gente tiene desconfianza de un gobierno y va a buscar la plata. Que si lo hicieran todos los argentinos no la van a encontrar, pero no importa, eso es otra cuestión. Pero legalmente el sistema funciona para que los bancos no toquen el 20% del ahorro de la gente. Ahora, esto es una economía más o menos parecida a la que tenemos. Vamos al gráfico 3. El problema es cuando nuestra economía empieza a ser así. Pierdo la capacidad de ahorro, mis gastos siguen siendo los mismos, pero tengo una deuda del 30% y encima me cargo una deuda adicional. Porque ¿qué hago yo? Gano 100 y ¿qué empiezo a gastar? 150, 180 y
che, ¿y si compramos la tele gordita? Y sí, así vemos la novela juntos, ¿viste? Las coreanas sobre todo. Yo le digo, pero no me gustan las coreanas, no importa, vos metete en deuda igual. Tomás deuda adicional y llega un momento, ¿qué pasa con la deuda? Los que alguna vez estuvimos endeudados. Te llaman, te persiguen, llaman a lo de tu vieja, llaman a lo de tu primo, al referente que pusiste. Te buscan por todos lados hasta que les pagues, porque van a querer su plata. Y vos te ves corrido, sacado, no alcanza el laburo, te volvés loco por todos lados y no sabés cómo hacer. ¿Y qué haces? Lo que hacemos todos, la fácil. Vas a otro lado, dices, hola, vengo a pedir un préstamo. Ponés vos así. Porque necesito un agujero más grande para tapar 2 o 3 agujeros más que tengo atrás. Y ya no es un agujerito, es un agujerote. Y vamos al gráfico número 4. ¿Qué pasa? Que ya ni siquiera podemos tener gastos fijos. Empezamos a recortar. Che, Netflix está caro ahora. Ahora subió el dólar tarjeta, está caro Netflix, vamos a dar de baja. Y empezás a reducir gastos fijos, es decir, menos comida para casa, porque tu endeudamiento empieza a crecer. Y usted ahora, si bien lo hago gracioso para que no sea tedioso, llévelo también al lado espiritual, porque la deuda o el hecho de no ser buenos administradores nos trae una carga espiritual que no todos pueden manejar. Que si no sabes ir corriendo a los brazos del Señor, hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa. Hay un caso que hasta una persona por las drogas vendió un riñón. Hay un flaco que lo mataron hace poco, el surfer, no sé qué era, que tenía algunas empresas, lo mataron por cuestiones de dinero. Entonces hay un montón de cuestiones que nos rodean y espiritualmente nos tienen atados. ¿Por qué? Porque no supimos entender los tiempos, porque no supimos esperar el momento en el que pudiéramos llegar a comprar algo. Y si así no lo pudiese comprar, debería esperar y ver la capacidad de tener alguna oportunidad de generar recursos. Cuando esto nos supera y ya no sabemos qué hacer, pónganse que encima tienen la mala noticia de perder el trabajo. Y pasa esto que pasa. Tu deuda te consumió todo. No solo te consume tus gastos, la comida de tus hijos, tus gustos, el poder ahorrar, sino que te empieza a consumir acá. Y muchas veces a gente le hace mal a la salud. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Mire, Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato, aquel que no maneja bien la economía, todo lo disipa, es decir, se desparrama y lo pierde. Escuche esto, Proverbio 22, capítulo 7. Y esto vamos a leerlo juntos, porque esto es lo que pasó durante toda la historia y hoy sigue pasando. El rico, ¿qué dice? Hasta ahí. ¿Quiénes son los ricos? Las financieras, los bancos, los grandes negocios que hacen que nosotros tomemos deuda. Por ejemplo, el gobierno saliente, no es por criticar, pero es una medida que toma, ¿qué hace? Vieron que en la tele dicen el plan platita. La gente que menos tiene es la que más tiene propensación a consumir. Entonces, si yo le doy plata al que ahorra, el que ahorra no me va a generar consumo, se la va a guardar. Pero el que consume, el que no le importa, yo le doy plata porque ese va a ir a comprarme al negocio, va a comprar, va a gastar, ese negocio va a seguir funcionando, pero con plata ficticia. Entonces llega un momento que va a haber gente que dice, ¿y el que toma prestado qué es? Siervo del que presta. Es decir, esclavo de la deuda, llamémoslo hoy en día. Escuche esto, Proverbios 24, capítulo 3. Con sabiduría, dice, se edificará ¿qué cosa? La casa. Con prudencia se afirmará. Y con ciencia, es decir, ciencia es conocimiento. Si querés ya puedes prender la luz. Ahí está, bueno, los veía.
Y dice, con ciencia se llenarán las cámaras ¿de qué? De todo bien preciado y agradable. Cuando hablamos de bien preciado puede ser dinero, puede ser mercadería. Usted, mire, estos son tiempos donde, les tengo que decir la verdad, van a venir meses difíciles ahora porque el hecho de un cambio de gobierno hay cosas que hay que acomodar que estaban mal. Y acá no importa el color político, lo importante es que si se quieren acomodar, primero uno ¿qué tiene que hacer para empezar a desendeudarse? Recortar gastos, ¿no? Es decir, ya la salida del cine no la hago, ya el asadito de los domingos ya casi no lo hago más, ya no tomo gaseosa, vuelvo al sobre de jugo y empiezo a achicar. ¿Para qué? Para que la plata pueda rendir. Entonces van a venir meses duros y lo que yo les recomiendo es que en la posibilidad que puedan, abastezcanse de mercadería, de productos no perecederos, es decir, que no vencen rápidamente. Llene su alacena, empiece a manejar el dinero con sabiduría y si le entra algún pesito de más o algún dinero de algún beneficio de algo, guárdelo, ahórrelo, use las billeteras virtuales. Hoy las billeteras virtuales generan ganancia. Y la diferencia que tiene es que tiene el dinero todo el tiempo. Si usted lo pone en un plazo fijo en el banco, hasta el otro mes no lo puede sacar, pero las billeteras virtuales están generando casi el mismo interés. Haga trabajar su ganancia, su dinero, inviértalo. ¿Por qué? Mire, verso 5, dice, el hombre sabio, ¿qué pasa? Es fuerte. Y de pujante vigor el hombre docto. Cuando dice docto es aquel que tiene conocimiento. Proverbios 17, esto no lo busques si querés, David. Proverbios 17, 18. El hombre falto de juicio da la mano en prenda. Lo que decíamos hoy, vende el riñón. Pero dice que pone en garantía a su prójimo. Muchos casos de personas que lamentablemente caen en adicciones, adolescentes o tal vez, tanto sean mujeres u hombres, y llega un momento que la adicción le puede tanto, no tiene recursos, no tiene trabajo, empieza a robar cosas de su propia casa para venderlas para comprar droga. Hoy es un flagelo social muy común esto. Y en su defecto, si ya se acaban los recursos de lo que puede robar de su propia casa o del tío, del abuelo o del quien sea, sale a robar y mata por un celular o por droga. Eso es lo que hoy vivimos en la calle. La iglesia, nosotros tenemos que tratar de concientizar para que la gente empiece a guardar, empiece a almacenar, empiece a producir, empiece a generar. Si usted tiene un poquito de tierra en el fondo de su casa, vaya e invierta en semillas de lo que le guste, de tomate, de zapallo que crece rápido, limón que crece en las 4 estaciones. Invierta. Mire, si nosotros tuviésemos la capacidad de tener una huerta cada uno, no le compramos más al verdulero. Usted sabe lo que valen las cosas en la verdulería. Muy caro. Y les voy a decir algo. La Biblia nos dice, a través del sabio Salomón en Eclesiastés 9:10, todo lo que tu mano encuentre para hacer, escuche bien esto, todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. El Señor espera que hagamos lo mejor que podamos y dice, y hay valor en el trabajo. Hermano, usted sabe que muchos de nosotros nos hemos criado, cuando éramos chicos, decíamos, no sé si voy a seguir estudiando. Y nuestros viejos que nos decían, si vos no estudiás, tenés que ir a trabajar. ¿O no? Muchos se criaron así. Y el que no trabaja, no come. Y a veces ni siquiera te dejaban entrar en otros tiempos. Hoy todo es más fácil. Hoy vienen los chicos, che, pa, necesito que me compres el celular. ¿Ah, sí? ¿Y cómo querés que te lo compre? Ah, quiero que me compres el celular. ¿Cómo te estás yendo al colegio? Al colegio no voy más, pero le tenés que comprar el celular. Y hoy no existe más la meritocracia, no existe más el hecho de hacer el esfuerzo y ganárselo. Entonces, para nosotros, los hijos de Dios, miren, cerramos con esto. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para su casa, lo espero que lo busque así lo lee, y anóteselo a esto.
Primera de Timoteo 5:8. ¿Ahí lo tenés, David? Ya estamos. ¿Se tituló? Bueno, lo tienen ahí, Primera de Timoteo 5:8, anóteselo y grábeselo. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Es decir, ¿se acuerdan que anteriormente leíamos que aquel que es sabio y da al Señor honra a Jehová? ¿Cómo? A través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la persona que no provee para su casa, que no guarda el alimento, y cuando hablo de su casa no solamente hablo de su casa, sino de nuestra casa, nuestra iglesia. Si no provee para los suyos y mayormente para los que son suyos, ha negado la fe, no entendió nada. Si el Señor nos enseñó que no, Él da la semilla al que siembra y Él es el que hace que la tierra produzca, que genere el trabajo. Ahora, la típica es, Señor, yo necesito un trabajo. Se levanta a las 5 de la mañana para orar 3 horas pidiéndole trabajo. Y el Señor desde arriba le debe estar diciendo, está bien, dejá de orar 1 hora y salí a buscarlo. Mucha gente ora meses por trabajo. No quiero que lo tome personal. Es un modo de chiste, pero para que entendamos que a veces tenemos que tomar la acción. Recién decíamos, todo lo que viniere a tu mano, hazlo. Hace que valga la pena. Hoy yo no sé qué situación están viviendo todos. Cada uno tendrá lo suyo. Pero que valga la pena el esfuerzo. Que usted pueda ver los frutos de lo que hace. Y ahora no hablo solo de lo económico. Hablo de nuestra obra como hijos de Dios, con la iglesia, los proyectos que los pastores tienen para el año que viene, el crecimiento de la iglesia, tal vez ir a otro lugar. Tener más personas para que lleguen a los pies de Cristo. Pero si esas personas no llegan a tener la siembra de una semilla de los sembradores, nosotros, esas personas jamás van a dar fruto. Si nosotros no somos capaces de poder sembrar y entender el tiempo de acompañar que esa semilla logre crecer y dé su fruto, jamás vamos a poder ver los frutos. En la iglesia, en lo espiritual, en nuestro matrimonio. Si nosotros no sembramos la semilla que la tierra donde necesitamos sembrar necesita ver esos frutos, es muy difícil. Y una de las peores causas de las separaciones de los matrimonios es la mala administración y la escasez de dinero. Cuando uno no trabaja y el otro sí, o cuando faltan recursos. La primera discusión es el dinero. Y mire, Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Algo que nos tiene que quedar grabado a nosotros como iglesia. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hoy dije que Dios no es deudor de nadie. Él no se olvida de nada. Así como somos dueños y presos de lo malo que hacemos, porque genera consecuencias, también somos dueños y acreedores de lo bueno que hacemos, porque tarde o temprano tiene su paga. Hermanos, que estos tiempos que vienen para nosotros como hijos de Dios, lo importante es que predomine en casa la buena administración. A veces a mí me pasa, y me ha pasado durante mucho tiempo, ahora lo entendí, no sabemos decir que no. Por complacer a nuestros hijos, por complacer a nuestra esposa o a nuestro cónyuge, sea marido, mujer o al revés. O por tal vez decir, che, laburo todo el mes, me tengo que dar este gusto. Hoy tenemos que aprender a ser minuciosos con los números. Anótese, lleve la cuenta. Es importante que sepamos, porque eso, el tenerle respeto al dinero, no adoración, porque ya estamos hablando de codicia, sino respeto al dinero de cuidarlo y racionarlo como se debe, porque van a venir meses difíciles. Pero los hijos de Dios que entendemos los tiempos vamos a saber administrar lo necesario. Sea dinero, sea tiempo, sea relaciones, sea tiempo con Dios.
¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo con Dios? ¿Cuánto le damos a Dios? ¿Cuánto le damos a la lectura? ¿Cuánto tiempo adoramos? No solamente en casa cuando estamos solos y tranquilos. En nuestro trabajo, ¿le damos tiempo a Dios? ¿Oramos, aunque sea en nuestra mente? ¿Cómo somos como administradores? Mire, a mí siempre me llamó la atención algo. Cuando asume el rey Salomón en Primera de Reyes capítulo 3, después léalo. El Señor le dice, pídeme lo que quieras. Así fue, pedime lo que quieras. Araceli, a vos por las dos no te lo digo, pero el Señor mismo a Salomón, por causa de su padre David, que era el que le agradaba al corazón a Dios, le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, mira, soy joven, Señor, no tengo mucha experiencia, lo que te voy a pedir es sabiduría para gobernar a tu pueblo. No le pidió riquezas, no le pidió mujeres, no le pidió un montón de cosas que en ese tiempo eran válidas. Y el Señor le dijo, por cuanto no me pediste ni fama ni riquezas, sino que me pediste sabiduría para gobernar, no solo te daré sabiduría para ser un buen administrador, y esto tómalo de parte de Dios, sino que también te voy a añadir lo que necesites. Ahora, ¿qué necesita el Señor? Buenos administradores. Si usted no es un administrador, ¿cómo puede recibir más o mucho si lo poco no lo sabe administrar? Entonces, cuando nosotros entendemos que administrar también significa ser generosos y saber dar, que cuando puedo dar más, voy a dar más y voy a sembrar porque voy a tener fruto a su debido tiempo, y usted sabe que el Señor nunca va a dejar de pagar a nadie. Usted ve los frutos de la iglesia, cómo se sostiene, cómo Dios bendice a nuestros pastores, cómo Dios bendice a cada familia. No importa si tenemos más o menos dinero. Pablo dice en el capítulo 4 de Filipenses, dice que aprendió a vivir teniendo mucho y no teniendo un mango para comer. Llevémoslo a nuestra vida común. ¿Cuántas veces llega a fin de mes? Y la verdad que no hay. Pero Dios siempre cae en alguna transferencia o viene algún pago adelantado o algo sucede y Dios provee alimento. Toca un hermano a la puerta y te dice, che, mirá, Dios me dijo que venga y te traiga esto. Dios mueve la mano, pero necesita corazones que crean, necesita buenos administradores. Y para cerrar, Génesis 45:10, el Señor le dice a José y a toda su familia, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y dice el Señor, allí te alimentaré, pues aún quedan años de hambre, para que no perezcas de pobreza, ni tú, ni todo lo que tienes, ni tu casa. Miren si no hay promesa de Dios. Miren si no hay promesa de Dios. El Señor necesita corazones dispuestos. El Señor necesita gente que quiera hacer, que quiera producir. A mí me encanta cuando veo que los hermanos tiran ideas y hacen. Me vuelve loco y me fascina ver a las hermanas como durante la semana, mientras tal vez algunos estamos trabajando o llegamos cansados de trabajar y no queremos hacer nada, ellas están en la calle evangelizando. Eso es la iglesia. Uno no va a hacer la tarea de todos, pero cada uno cumple un rol fundamental. Y Dios no es deudor de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a invitar a que se pongan de pie. Miren, yo vi la mano de Dios muchísimas veces. Muchísimas veces vi la mano de Dios también dejándome que me golpee la cabeza contra la pared por ser o por haber sido negligente muchas veces. No haber sido sabio, haber sido apresurado con algunas cosas. Pero Dios siempre nos va a dar la salida para aquellos que la buscan. No sé cuál es tu situación, no sé qué es lo que estás viviendo, pero sí sé que el Dios que nosotros predicamos en este lugar es el único Dios que puede hacer dar frutos de aquello que durante mucho tiempo estuviste esperando, pero que sí sembraste. Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que hace.
Dios da semilla y aumenta sus riquezas, sus ganancias o su capital a aquellos que administran. Empecemos a ser buenos administradores del dinero, de la gracia, del tiempo con Dios, del tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra casa y con nuestro trabajo. A veces en nuestro trabajo nos quejamos, sobre todo los que somos empleados. Y la palabra de Dios nos enseña que lo tenemos que hacer como si lo hiciéramos para nuestro Señor. Así que no te quejes y dale gracias, que aunque sea esclavo o tengas que trabajar muchas horas o tu negocio te demande tiempo, dale gracias a Dios porque en estos tiempos podemos generar frutos. Oramos. Señor, te quiero pedir de todo corazón que puedas bendecir a nuestra iglesia, a cada uno de nuestros hermanos, a las familias de Dayenu, pero también que bendigas a cada persona que esté responsable de su hogar, de su economía, de sus entradas, de sus salidas, de los gastos, del alimento. Señor, provee a aquel que hoy no tiene, Señor. Trae semilla a aquel que quiere sembrar, Señor, pero tal vez no tiene la oportunidad de poder tener las semillas en la mano. Señor, toca nuestros corazones cuando uno de los nuestros, de nuestros hermanos, no tiene, Señor. Llámanos en sueños, muéstranos, Señor, y mueva, Señor, nuestro corazón en gracia y en misericordia para ir a ayudar a aquellos que no tienen, en dinero o en alimento, Señor. Que sea una iglesia generosa, no solamente con las ofrendas, no solamente con aquello que dicta su corazón, Señor, sino como dice tu palabra, que para los nuestros, los de nuestra casa, no falte el alimento. Señor, danos la sabiduría, el conocimiento y todas las herramientas para que como hijos tuyos seamos buenos administradores. Tal vez en un tiempo fuimos como el hijo pródigo, que con nuestra ganancia fuimos y la despilfarramos, derrochamos todo lo que teníamos. Pero en un momento, comiendo la comida de los cerdos, reaccionamos y nos dimos cuenta que tuvimos mucho y ahora no tenemos nada. Pero hoy Dios te da la oportunidad para que puedas empezar de nuevo. Damos vuelta a la página y el Señor quiere administradores de la gracia, administradores de la economía, entendidos en los tiempos para lo que viene. Sean meses duros, meses buenos, pero que entendamos cuándo es tiempo de abundancia, que hay que guardar y racionar, y cuando hay tiempo de escasez, que tengamos alimento para poder darle a aquellos que necesitan. Gracias, Señor. Que extienda su amor y te muestre. Te adoramos, Señor. Dios te mire con agrado. Ten paz en este momento. Entendiendo los tiempos con paz en nuestro corazón. Dios te guarde y bendiga. Dice la palabra que fuimos bendecidos con toda bendición del cielo, con toda bendición sobrenatural. Ya fuimos bendecidos en Cristo. No necesitamos más que tener la sabiduría de lo alto. Te necesitamos, Señor. Que así sea, Padre. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de los hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos
verán la bendición de Dios porque vos tomaste la decisión de creer. Que te cubra Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia me acompaña. hasta 1000 generaciones, tu familia. Y tus hijos y los hijos de los hijos, tu presencia me acompañe donde quiera que tú vayas, Y te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, donde entrada y salida el llanto. y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama tanto que lo que hoy conmemoramos, había un pacto de muerte, de pobreza, había tanto y el Señor hizo así, lo pagó, lo rompió y pagó a precio de sangre. Tu bendición, la mía, la de tu familia, la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos. Pagó un precio muy alto para que hoy seamos libres, que podamos conocer su palabra, que podamos entender los tiempos y que seamos una iglesia llena de luz, una iglesia próspera, una iglesia bendecida, que ayuda a los que menos tienen, que te cubra hasta 1000 generaciones. Familia y los hijos de tus hijos, todos tus nietos, su presencia irá contigo. Esfuérzate y sé valiente. Yo no te dejaré, dice el Señor. De mañana y de noche, donde quiera que tú vayas, tu entrada, tu salida, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Sí, Señor, te bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor. Tómate un minuto nada más, ya nos vamos. Un minuto. Y entregale todas esas cargas al Señor. Todo eso que te preocupa, hoy tenés que ser libre. De todo eso que hoy te vuelve loco y que no podés, que no sabés cómo hacerlo, entregáselo hoy al Señor. Decirle, Señor, hasta acá llegué con esto. Lo pongo en tus manos. Necesito, Señor, que me des las herramientas, que me des la fuerza, las ganas para salir adelante. Yo no quiero esta actualidad. Mi presente no me ayuda, Señor, pero yo te creo. Yo tengo fe, Señor, que si lo hiciste una vez, si lo hiciste con aquellos, si lo hiciste con mi familia, si lo hiciste con mis hermanos, voy a ver tu mano otra vez. Voy a ver tu mano otra vez. El Señor jamás se cansó de darle oportunidades a su pueblo. Y mire que han hecho todo lo peor, pero venía con un nuevo presente. Venía con una promesa de futuro. Pide sabiduría y te será dada. Pide sabiduría y te será dada. Pídeselo. Y habitarás en la tierra de Gosén. Y estarás cerca de mí, tú y tus hijos. Todas tus ganancias, todos tus bienes. Y allí te alimentaré. Y tendrás todo en tu casa y todo lo que tienes. Esa es la promesa para aquellos que creen, que tienen fe, que invierten, que se tiran, que se arriesgan, que dan cuando no tienen. El Señor no es deudor de nadie. Te alabamos, Señor. Va contigo siempre. Tú no lo desampararás. No habrá simiente que mendiga pan en esta casa. En el nombre de
Gracias, Señor. Tu entrada, Y salida yendo, y alegría. Él te ama, Él te ama. ¿Cuántos dicen amén? Míralo al que está al lado tuyo, míralo con ojos de fe y decirle: mientras para todos los tiempos son malos, para aquellos que creemos viene nuestra mejor temporada. Solamente tenés que hacer lo que tenés que hacer. Ahora, como un reto, retalo. Hacé lo que tenés que hacer. Invertido lo que tenés que invertir. Arriesgá lo que tenés que arriesgar, porque el que no arriesga no gana. El que no invierte, el que no siembra, ¿cómo va a cosechar a alguien que no siembra? ¿Cómo va a esperar tener ganancia de alguien que no invierte? Así que deseo de todo corazón que nuestra iglesia sea una iglesia próspera. Que venga un año, se termina uno que fue terrible, pero empieza un año de grandeza, un año de crecimiento, un año donde la iglesia se va a levantar y va a predicar el evangelio y la verdad de Jesús. ¡Aleluya! Amén. Amén. ¡Aleluya! Que así sea. Por la palabra, por sus promesas, somos sus hijos, y a los hijos de Dios jamás le faltará algo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, la paz de Dios con ustedes. Que pasen un lindo domingo mañana. Abrace a su marido, abrace a su esposa, a sus hijos, y dígales: ¿sabe qué? Hasta acá vivimos esto, pero a partir de hoy las cosas van a cambiar. Si usted no lo cree primero, no podremos mover la mano de Dios, porque esto es para los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor les bendiga. Nos reencontramos el día martes a las 19 horas para volver a compartir otra linda reunión en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos despedimos cantando al Señor, amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Y a su nombre levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón.
Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos y nótanos en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Que el Señor los bendiga.